Hola pequeña, ¿cómo estás? No mentira gente, estamos aquí en un nuevo video. Esta vez vamos a hacer una pequeña crítica al colombiano. Vamos a empezar a tirar un poquito más duro de lo normal. O sea, lo sé, yo también soy colombiano, les entiendo mucho desde esa parte. Igualmente vamos a empezar a hacer una crítica. Ahorita mismo pues estamos en directo, más sin embargo vamos a ver cuál es el problema del futbolista colombiano. Y además vamos a ver si Colombia, ¿qué le falta a Colombia para llegar a ganar el mundial? Obviamente bajo las críticas de una persona muy principiante que no conoce tanto de pronto para uno decir, hey, trabajaste en talento o administración deportiva, algo así como en esa parte no. Pero sí tenemos conocimiento porque pues llevo tiempito ejerciendo fútbol y sabemos de cosas, entonces, a ver, he vivido del fútbol varios años, obviamente ya no lo juego como antes, pues por obvias razones, por lesiones y demás, pero ese es un punto que también vamos a tocar. Entonces, bueno, igual nos vamos a guiar también a base del video, vamos a reaccionar a ese video que la verdad creo que va a ser muy contundente, entonces vamos con eso. Acá ya estamos viendo, el video se los podría dejar en la descripción o igualmente Si lo nos buscan muy detenemos a observar fácilmente. Siento que a nosotros en Colombia los que más nos matamos somos entre nosotros mismos. A lo bien, somos nosotros quienes nos matamos el talento, nuestra mentalidad desde pequeños, como que siempre ha sido muy mediocre. Y yo soy la viva experiencia. Bueno, no la viva experiencia, pero sí cuando era pequeño tenía una mentalidad de, hey, me están dando esto y aquello. Y yo me conformaba con lo mismo, porque yo digamos de chiquitico como que tipo me la pasaba jugando, o sea, yo jugaba los torneos, llegábamos a las finales y no ganábamos. Y todo mi equipo, todos eran como unos pendejos, brother. A lo bien, eran unos enfermos que literalmente como que, ay, quedamos de segundo puesto, pues no pasa nada, brother. Y yo llorando allá al fondo y yo como hijo de putas porque no ganamos, bla, bla, bla. Y esto también va a Si venir, nos uy. detenemos a observar el presente y el pasado, es innegable que el país cafetero produce futbolistas con mucho talento y un potencial infinito, pero la gran mayoría de las veces se queda en eso, una promesa. Chicos que ilusionaban, pero que con el paso de los años no llegan a ser ni una pequeña parte de lo que se esperaba. Y otros que directamente desaparecen del radar del fútbol competitivo. Tenemos al máximo goleador colombiano, un tipo con una relación estrecha con la cerveza, al El máximo goleador de Tyron. un mundial, al cual no le gusta esforzarse en los entrenamientos. Uy, yo recuerdo, de hecho yo estuve muy presente porque yo recuerdo esa polémica cuando criticaban, o sea, todo el mundo le estaba cayendo a James Rodríguez porque, y más que todos los de España, hubo un tiempo en el que los de España, pues lo querían mucho, pero también le tiraban mucho hate porque, ¿cómo era posible que un man tan indisciplinado, que no corriera, estuviera jugando de titular en el Real Madrid, el mejor equipo del mundo? ¿Cómo es eso posible? Yo recuerdo cuando le tiraban mucho. Y dio más duro porque los periodistas, perdón, de acá de Colombia, cuando él llegó al Bayern Múnich, también le tiraron horrible. Porque es que imagínate, el Bayern Múnich que es un equipo físicamente puro, solo porque está en la liga alemana, pues allá juegan a ese ritmo, le exigía demasiado físico, weón. Pero entonces, a pesar del talento, ¿qué es lo que sucede con el futbolista cafetero? ¿Y qué relación tiene esto con que a día de hoy muchos colombianos celebren segundos puestos o partidos que se ganaron hace más de 30 años? Y así nos duela, ¿será que tenemos algo que aprenderle al futbolista argentino? Recientemente en la selección Colombia se vivió la película John Hader Durán, e independientemente que lo publicado por el periodista Paolo Arenas sea verdad o mentira, basta con analizar el partido del colombiano para darse cuenta de que algo no andaba bien, y no hablo solo del rendimiento futbolístico, que de por sí fue pésimo, sino además de su actitud para con sus compañeros, además de su extraña salida de la selección. Meses atrás en Europa se hablaban maravillas del delantero antioqueño, hasta Chelsea y Arsenal estuvieron interesados en el colombiano, pero hoy lastimosamente, gracias a que ya lo hemos visto infinidad de veces, no es difícil presagiar el futuro Ey, rendimiento ey, futbolístico de John Hader rascándose Durán. el culo, Esto hermano. aparte de causar molestia, porque ya llevo más de una década esperando con ilusión el reemplazo de No, Falcao. no, ¿por qué? Porque tienen que hablar de Falcao, güey. John Hader Durán, persona polémica. Siento que ese man, yo no sé por qué, weón, por qué. Ese man a mí me parecía que la mentalidad que tenía en el momento en el que literalmente estaba inquebrantable, le iba súper bien y eso no se dejaba literalmente derrumbar. Bien, yo apoyo esa mentalidad porque el man estaba literalmente fuerte, brother, arrogante como toca ser. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El enfermo, cuando le empezaron a llegar muchas críticas, en vez de que le resbale,
él cree que es un Chris Ronaldo o de pronto un jugador muy influenciable, pues el huevón la cagó, se puso a tirarse, literalmente se tiró a Colombia encima de él, weón. O sea, él solito se tiró a Colombia encima de él. ¿Qué hizo después? Tomó malas decisiones, yo siento que sí fue una decisión mala irse a Arabia Saudita, por más que juegue con el bicho y gane experiencia y demás, tomó una mala decisión, bro. El mejor jugador de la Premier League literalmente estaba siendo él en esa temporada. De la mejor liga del mundo, Premier League, weón. O sea, poco se habla. Y el enfermo, Falcao, el único colombiano con cabeza, y el hijo de puta va y se lesiona. Sí, otro problema del colombiano. El colombiano se lesiona por cualquier cosa. El caso más conocido y tal vez el que más No, nos duele debido a que el talento James. le sobra es el de James Rodríguez. Muchos colombianos nos quedamos con la imagen de que el fracaso de James en el Real Madrid fue gracias a Zidane y tal vez esto sea cierto en gran parte, pero incluso ya desde Mónaco, Claudio Ranieri declaraba: James es un gran jugador, piensa como atacante pero también tiene que defender. Ey, yo estoy de acuerdo con esa frase, no sé quién hijo de madre la habrá dicho, pero eso sí, en todos los equipos que yo he estado siempre doy el máximo, siempre estoy defendiendo, atacando, o sea, haciendo casi todos los papeles que muchas veces de pronto el extremo no tiene que hacer. Y es por eso que a la gente le gusta mi juego, weón. En todo, o sea, hasta en los parques, donde sea que haya jugado, ellos saben cómo juego porque me sacrifico literalmente. Entonces, bien, en esa parte, realmente una persona que para el fútbol moderno simplemente se la pasa en forma de ataque y no de defensa o mediativo o sinergista, que es también la otra palabra para poder recrear un juego saludable desde las dos formas, pues no serviría mucho. La otra es, siento que Zidane tenía la culpa, pero más sin embargo, la culpa normalmente es de uno. Es por algo que de pronto no lo quería sacar, weón. O sea, un man que le sacó el 100%, o sea, el potencial al 99% a Cristiano Ronaldo, ¿estaría equivocado? No sé, siento que también debe tener mucho ahí la culpita James. Todos conocemos a David Ospina, arquero titular de la selección Venga, pero que hablar de David Ospina. Colombia por muchos años, pues este emblema de la selección cafetera era suplente de un escuálido chico del Chocó. De hecho, era este chico quien estaba llamado a ser el próximo portero de la selección de mayores, pues su talento y liderazgo bajo los tres palos era de admirar. Estoy hablando de Libis Arenas. Ah, Estoy ok. completamente seguro Ey, que la gran mayoría no ya tienen te ni idea creo. qué sucedió con él. Después del Mundial Ya, ya entendí. del 2005, cuando Colombia fue eliminada por Argentina, la Lazio de Italia compró al joven portero. Ya en Italia no soportó el ser suplente y se refugió en la bebida y en las noches de fiesta. De ahí en adelante su Otro. carrera se vino a pique. Otro facto durísimo, el trago, weón. Esto no va a abarcar solo para el colombiano, porque obviamente le estamos tirando al nuestro futbolista colombiano, pero siento que eso es, en general, le puede pasar a cualquiera. Pero ciertamente yo siento que en Sudamérica, o más que todo en Latam, Latinoamérica, estamos todos como muy corrompidos por el placer. Buscamos siempre el placer, buscamos todo como de la forma más rápida, tratamos de refugiarnos de cosas que nos den satisfacción espontánea, más no permanente ni duradera. A más de uno yo creo que le puede dañar eso. Y uno siente que la recompensa o el descanso es, hey mira, trabajé por una semana demasiado duro, esto va a ser un factazo, mira. Siento que trabajé demasiado duro, estuve un mes juicioso, hice goles, hice asistencias, el director técnico me felicitó, soy el MVP del mes, el man of the match, por ejemplo. Pero entonces vamos a irnos de fiesta estos 2 fines de semana para darnos como recompensa. Vamos a tomar, vamos a bailar, vamos a descolocarnos, vamos a hacer de todo. Esa no es la mentalidad y siento que a nosotros nos corrompe eso mucho. Porque los digo por experiencia, he escuchado demasiadas historias en las que siempre me dicen lo mismo los jugadores. No, que mira, que siento que debería tomarme un descanso, siento que debería ir de fiesta, al igual una vez al mes eso no pasa nada. Y yo, ¿qué? Y a mí también una vez me pasó, weón. Pues no me pasó de esa forma. Yo preferí salir antes de ir a un entrenamiento con una novia que yo tenía. E inclusive yo dejé un club por darle más tiempo a una pareja mía. Imagínate, weón. Imagínate. Qué estupidez. Estupidez. Y ya que estamos hablando de alcohol y fútbol, es necesario nombrar a Dairo Moreno, un caso bastante particular. En Colombia es Particular. bien sabido las noches
Uy, esa foto qué, güey. Yo tengo unas gafas así, me la pondría y me. Nocturnas de Dairo, los escándalos que ha Ah, protagonizado son incontables, desde manejar alcoholizado hasta llegar borracho a los entrenamientos o directamente no llegar. Incluso se rumora que en varias ocasiones Dairo ha jugado partidos oficiales con tragos en su cabeza. Pero todo y así, nadie puede negar que este futbolista es muy bueno. eso es muy chistoso, güey. Creo que no solo le pasa a Dairo God. Siento que le pasa. A ver, a mí también. Yo recuerdo que había un panita que era negrito. Era literalmente greno. Negro se llamaba Mena, le decían así. Era creo que el Chocó. Bueno, el Chocó no sé. De la costa sí. O sea, negro era. Ese man literalmente a veces llegaba fumado. Literalmente llegaba embaretado, enyerbado. El man rendía. ¿Por qué? Porque tenía genética enfermo, güey. Pero yo no sé cómo hacía. O se le veía esos ojos. Eso iba así, tambaleaba. Y aún así rendía. ¿Cómo? No sé. Y pues sí, Dairo Moreno es un caso muy extraño. Bueno y determinante. Es tan así que los clubes de fútbol ya saben que el futbolista no va a cambiar su forma de ser y que esas noches de alcohol ya hacen parte de su vida y aún así no le hacen falta ofertas. Parece increíble que un futbolista tan sumamente indisciplinado sea el máximo goleador colombiano, incluso pasando Oh, por encima de futbolistas como Falcao García. Si nos detenemos a pensar es una completa locura e inevitablemente sale a colación la pregunta: ¿y qué hubiese pasado si hubiera tenido otro tipo de comportamiento? a nosotros como colombianos tenemos como un patrón, porque eso no es solo con este man, sino ya tenemos un patrón que se repite. Patrones que se repiten como lo es. Drogas, sexo. Bueno, sí, el placer básicamente. Creer que por todo debemos ser recompensados. Siento que ese es un factor que a nosotros nos tumba demasiado como colombianos a la hora de un deporte. ¿Por qué? Porque todo el tiempo buscamos ser recompensados, así sea que hayamos hecho el mínimo esfuerzo, pero siempre buscamos ser recompensados con algo y creemos que nos lo merecemos y que merecemos más descanso aún. Me hago entender, recompensa por todo. La otra, tenemos falta de mentalidad. Eso debe ser ya por falta de cultura también y por falta de enseñanza buena desde las escuelas, desde la parte deportiva. Igual yo siento que ya ahorita Colombia ha ido cambiando desde esa parte, pero yo recuerdo muy bien cuando yo estuve desde muy pequeño, yo empecé a jugar fútbol desde los 5 años y yo recuerdo que a mí siempre me recompensaban por todo, qué fastidio, brother. Igualmente yo siempre tenía como hambre, yo nunca fui de esas personas, yo siempre fui muy competitivo, o sea, absurdamente y más en el fútbol porque fui demasiado obsesivo, tanto así que yo me ponía bravo con mis amigos, brother, o sea, con mis amigos del colegio en ese entonces. Imagínate, yo ya creaba esa mentalidad, pero ¿qué pasa? Yo creé esa mentalidad no por la escuela que me metieron de pequeño, sino porque yo la fui forjando. Yo hubiera podido, a ver, a mí me hubiera gustado volver al fútbol, claramente, pero pero pues nunca me pude operar la rodilla. La rodilla ha sido como otro factor que a mí me detuvo mucho, las lesiones. Y el colombiano tiene una maldición, no sé si es que le falta fortalecer más trabajos propios receptivos en las articulaciones, no sé si falta eso. O la otra es que, bueno, yo creo que sí puede ser, porque siempre se lesiona al jugador, siempre se lesiona, a lo bien, siempre se lesiona, güey. Son estos solo una pequeñísima parte de lo que se podría nombrar, e incluso Juan Fernando Quintero, y no porque su carrera no sea exitosa, solo que un futbolista de semejante calibre hubiese podido ser mucho más exitoso. Pero y entonces, ¿qué es lo que sucede con el futbolista colombiano para que la mayoría de las veces quede muy lejos de las expectativas? En psicología deportiva se ha estudiado muchos dos tipos de comportamiento que suelen tener los futbolistas. Los expertos en esta área lo han llamado como la cultura de la responsabilidad y la cultura de la víctima. La cultura de la víctima, bueno, nunca había escuchado sobre la cultura de la víctima, pero creo que se refiere, bueno, se refiere al ejemplo que yo les decía, ¿no? El hecho de siempre tirar como problemas al factor externo, como que todo tiene culpa afuera y nosotros no tenemos la responsabilidad de nada. Creo que se refiere a eso y más sin embargo igualmente como que siento que si es así estaría muy de acuerdo porque a mí me enfermaba las personas que no eran capaces de aceptar sus errores, weón. O lo peor aún, lo aceptaban, pero no hacían nada por mejorar, weón. Tengo el amigo, el gordito que les digo, el gordo, ese man también era muy bueno, weón. Demasiado, tenía mucha calidad, weón. Pero que decía, me decía, yo no sé cómo ayudarlo para hacerlo ganar, yo no sé cómo puedo hacer para ser mejor que usted. Y yo le dije, brother, usted no se esfuerza todo lo que yo me esfuerzo.
Le dije así, le dejé claro y ahí empezó a entender un poco más las cosas. Pero claro, las personas le empiezan a tirar la culpa a todo lo externo y nunca aceptan su responsabilidad. Estoy haciendo realmente lo que tengo que hacer para merecerme la recompensa de al menos ser campeón. ¿Me hago entender? No, brother, no lo estás haciendo. Sigamos. Rasgos, este estudio plantea que en el primer caso encontramos aquellos futbolistas que asumen que los resultados dependen de ellos, proponen soluciones y escuchan. Y en el segundo caso encontramos aquellos futbolistas que siempre hacen responsable de lo que les sucede a factores externos, tienen excusas y quejas y buscan tener la razón permanentemente. Cosas externas yo creo que no hemos podido quedar ¿Qué tenía que ver campeones. Vinicius ahí, weón? El árbitro yo creo que influyó mucho, yo creo. Los resultados de este Es que yo no sé, te lo juro que lo que dijo James, no sé cómo defenderlo, brother, porque es que, a ver, yo quiero mucho a James y cuando tuvo esa polémica de lo del árbitro y demás, pero lo entiendo porque es que uno es muy competitivo, weón. O sea, yo también estuve en esa, entiendo los guayos del man, me pongo en los guayos del man y entiendo un poco esa parte, pero lo de James no sé cómo justificarlo porque es que es que es fuerte porque lo que les dije, uno no puede ponerse en postura de víctima de echarle la culpa a otros y no hacerse cargo de lo que uno hace. Pero es que lo del árbitro es un tema muy esporádico porque como uno habla árbitro, viene la palabra de ser arbitrario, es decir, neutro. Ni estar confabulando ni para un lado ni para el otro. Pero hay cosas que uno no puede hacerse el bobo ni el ciego y hay muchos partidos en los que uno se da cuenta que a nosotros nos han robado, brother. Eso de que nosotros estamos estadísticamente por encima, posesión de balón, más tiros a puerta, entre otras estadísticas ofensivas para literalmente ganar el partido, y tú te das cuenta de cómo nos roban, no sé cómo llamarle a eso, y no quiero meterlo como postura de víctima, pero nosotros nos hemos dado cuenta que a nosotros nos han robado bastante, güey. O sea, eso sí es verdad. Eso es lo que es verdad, tampoco quiero hacerlo entender como si fuera postura de víctima. Ay, algo pasa, siento que el árbitro, es que no sé cómo decirle a eso. Sí, acabamos de encontrar un dilema, weón. Sí sé que hay veces que el árbitro tiene mucho la culpa y pasa demasiado en el fútbol. Pero de ahí en adelante, si bueno, no, sí. O sea, bueno, siento que es culpa del árbitro también, pero también sigue siendo culpa de uno, ¿verdad? Porque de esos 5 tiros a puertas que tuvieron como selección, como equipo, y no los metieron por falta de precisión, entrenamiento o de pronto mentalidad, sigue siendo la culpa de uno, brother. Ahí está. ¡Tan! Dios. El árbitro yo creo que influyó mucho, yo creo. Los resultados de este estudio son contundentes. En la mayoría de los casos, aquellos futbolistas que tienen arraigada la cultura de la víctima son esos mismos que al final no logran cumplir las expectativas. Que sin importar que tengan un talento descomunal, terminan siendo algo muy distante de lo que se esperaba y lastimosamente el futbolista colombiano recae mucho. Uy. Y el Yasser Asprilla que hace ahí, weón. A ver, no sé cómo le estoy yendo al Jason Asprilla. Pero el Yasser creo que pues, el partido que jugó en los amistosos a mí me parece que lo hizo muy bien. Ese man tiene bastante carrera para seguir mejorando. En esta cultura. Pero por desgracia, esta no es la mayor problemática del futbolista colombiano. Existe un obstáculo aún mayor, el cual probablemente nos ha privado de ver generaciones de futbolistas mucho mejor que las que ya hemos conocido. El dinero y la fama repentina. Si tuviéramos a un Cristiano Ronaldo en nuestro equipo, lo cual podría ser Lucho Díaz, pero si tuviéramos la mentalidad de un Cristiano Ronaldo o algo parecido, Colombia sería al menos campeón de más títulos. A lo bien. A nosotros nos falta malicia, weón. Yo les dije muchas veces, a nosotros nos falta malicia. Malicia, perspicacia, audacia. Nos faltan muchas cosas, nos faltan esos valores que se necesitan para poder darle un término extra y poder llegar a coronar un título, weón. Y sin la más mínima idea de cómo manejar tanto dinero, y ahora con una presión pública y expuesto a la crítica, y todo esto en muchos casos casi que de un día para otro, son los condimentos necesarios para que un joven termine desorientado y eligiendo como desahogo las fiestas. Ve, hablando del Freddy Guarín, algo le pasó a ese man. Ese man también tenía... Yo a ese man no le tiro hate, pero pues era bueno, o sea, tenía lo suyo, weón. Lástima. Esto fue lo que sucedió con futbolistas como Luis Arenas, Andrés Manga Escobar y Juan Pablo Pino, quien en 2020 declaró:
Muchas personas saben que me desvío un poco de mi carrera. Uy, Tuve muchos man. actos de indisciplina, de lo cual en estos momentos me arrepiento. Creo que si hubiera sido un profesional a la altura, hubiera jugado en equipos más grandes de los que jugué. Sin duda, la falta de apoyo psicológico en etapas de formación es esencial para que el futbolista esté plenamente preparado en todos los aspectos cuando el dinero y la fama lleguen. Pero lastimosamente, en Colombia hay muchos clubes de fútbol que aún no implementan esto, a pesar de que a la larga todos se van a ver beneficiados. ¿Qué está pasando? Ya estamos mejorando como equipos en Colombia en esa parte de la mentalidad, pero antes no le daban esa importancia. Y tenemos la culpa en eso, sí, obvio. Porque es que antes aquí no, acá solo le ponían cuidado, a, juegue, yo te pago por jugar, pero no tenían en cuenta que debía haber también, además de un fisioterapeuta, debía haber también un psicólogo en el equipo. Tan importante que es el psicólogo en el equipo. Bah. Pero entre todas estas problemáticas existe una igual o más importante, que está un poco disfrazada por lo que es más difícil de ver, pero que es la culpable de que muchas personas celebraran el segundo puesto de la selección Colombia en la Copa América, o que muchos medios de comunicación colombianos aún celebren un 5-0 que sucedió hace más de 30 años, que lo diga Fabián Vargas, y ya profundizamos. Ustedes van a ver el baby-fútbol, que es como empiezan jugando ellos, eso parece una guerra. Desde chiquitos ya están acostumbrados a eso. Lo único que les sirve es ganar, no les sirve nada más. Ustedes van a los partidos de acá y los niños pierden y les dan medallas a todos los felicitan. Entonces, ¿qué pasa con esos niños que quedaron octavos? Dicen, ah, no, yo también estoy ganando. Y después queremos que cuando sean profesionales sean ganadores. ¿En dónde se crea esa mentalidad ganadora y esa mentalidad campeona? Lo que acabamos de escuchar puede ser algo controvertido, porque acá en Colombia cuántas veces no hemos escuchado decir que lo importante es que el niño participe y se divierta, sin importar el resultado. Y analizando lo que dijo Fabián Vargas, es un... ¿Cómo que Elías me va a cobrar 1 euro por hora o sea, bro, me estás cobrando los servicios de psicólogo cuando yo te he ayudado 1000 veces? Realmente yo ayudé a este niño a que tuviera novia y el inútil me está cobrando, weón. Así son, brother, así son desagradecidos. Una realidad con la que nos podemos encontrar Increíble. fácilmente. Recordó mi sobrina de 9 años llegar feliz y emocionada a casa por una medalla que había ganado en porrismo. Al preguntarle en qué puesto habían quedado, su De respuesta últimas. fue en el sexto. Ay, no. ¿Recuerdan cómo se recibió a la selección Colombia después del Mundial 2014? Como si literalmente se hubieran traído la Copa del Mundo. ¿Ustedes se imaginan a los argentinos celebrando una eliminación en cuartos de final? Y lo peor de todo es que no aprendemos, porque incluso estuvieron a punto de hacer lo mismo cuando se perdió la final de la Copa América. Pero ahí ya los colombianos y todos los jugadores tenemos que cambiar el chip, porque nos hemos quedado en celebrar el casi. Por ejemplo, veníamos de Estados Unidos de la Copa América, nos querían recibir con bomberos, que vuelta por la ciudad, pero es que si no fuimos campeones. Y ni hablar de los que siguen celebrando el 5-0 en el Monumental, cuando antes del golazo de Luis Díaz la selección llevaba más de 27 años sin siquiera marcar un gol en territorio argentino. Y después de todos estos ejemplos, y recalcando que solo son unos pocos de entre muchos, me parece necesario formularnos una pregunta que quizás sea incómoda para algunos, debido a la percepción de agrandados que tienen muchos colombianos sobre el futbolista argentino. Y es, ¿tenemos algo que aprenderle al futbolista argentino? Para responder a esto voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan el gol de Argentina en el minuto 112 en la final de la Copa América? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si la situación hubiera sido al contrario y este delantero era un colombiano y este defensor un argentino? Yo no tengo duda alguna que el defensor argentino se hubiera bajado de una patada sin compasión al delantero colombiano para evitar el gol y forzar los penales. Pero la realidad fue otra. Un colombiano pecó de inocente, faltando tan solo 8 minutos para acabar el encuentro, marica. y le dejó servida la Copa América a los argentinos. Otro ejemplo sin ir... No, pana. No, de verdad. Yo recuerdo esa vez y... Ay, no. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo no fuimos a ganar ese título, weón? Y ya no recuerdo quién era ese defensor, weón. ¿Quién era ese defensor? Era Carlos Cuesta. No, pana, me acabo de acordar y duele, o sea, duele, se siente, te lo juro que se siente.
Más lejos, es el último partido de eliminatorias. Al minuto 70, Colombia jugaba bien, ganaba 1-0 y Enzo Fernández es expulsado. En la lógica, todo estaba servido para que Colombia se fuera encima y ampliara el marcador, pero nuevamente, la realidad fue otra. El hombre de más nunca se notó, y el que se fue encima fue Argentina, y una vez más la inocencia de un futbolista colombiano dejaba a Colombia. Con el casi le ganamos. Entonces, por supuesto que hay algo que aprender del futbolista argentino. A ellos solo les sirve el ganar y van a hacer todo lo necesario para que eso suceda. Si tienen que correr, corren. Si tienen que pegar, pegan. Y si tienen que hacerse sacar una roja para evitar una derrota, lo van a hacer sin pensárselo 2 veces. Y esto no se trata de machacar o culpar a X o Y futbolista por un error en concreto o por un fracaso deportivo, porque también son seres humanos y se pueden equivocar, y a la final el fútbol es un deporte muy competitivo y solo uno es el ganador, pero tampoco nos podemos ir al otro extremo de celebrar algo diferente a la obtención de un título. En Colombia hay mucha materia prima, pero el gran talón de Aquiles es la mentalidad. Y si algún día queremos ver a una selección Colombia alzando Copas Américas e incluso ganando un mundial y a más futbolistas colombianos consolidándose en los mejores equipos del mundo, es sumamente necesario enfocarse seriamente desde etapas formativas en la mentalidad de los chicos, para que cuando estos lleguen al fútbol profesional tengan recursos para saber manejarse adecuadamente en un entorno que a veces puede ser hostil. Además pero de ¿qué hace Vinicius ahí? ¿Qué hace Vinicius ahí, bro? O sea, estamos hablando de Colombia y pone a Vinicius, qué putas. La derrota, obviamente, tampoco castigarla. Si en Colombia se empezaran a realizar estos cambios, estoy totalmente seguro que en el futuro nuestros futbolistas resonarían con más fuerza en el fútbol mundial y tendríamos una selección verdaderamente ganadora, con Copas Américas encima y compitiendo seriamente en un mundial. La materia prima la tenemos, falta la mentalidad. Ey, qué buen video, weón. Vayan y suscríbanse, muchachos. Ey, qué buen video, confirmo. Realmente llegamos a las mismas conclusiones con el pana, el Richie, weón. O sea, el caso es que sí, nos falta mucha mentalidad. El video, la verdad, me dejó con boca abierta. Ya llegamos a las conclusiones, nos falta mentalidad. Va a ser como el factor más determinante de todo lo que hablamos. Y eso va a tener que ver mucho con la enseñanza desde las raíces de la casa y también con los del entrenamiento en el deporte. La verdad está heavy, les entiendo. La verdad me dejó mal porque nosotros no nos sirve de nada estar recordando siempre o vivir de la memoria o de los recuerdos de los casi algo, de casi logro esto, ¿no? A nosotros debemos estar viendo el presente, vivir el paso al paso, pues, o sea, literalmente poner los pasos de forma fuerte, formidable, y ya tener la mente proyectada como si uno estuviera manifestando la realidad y visualizando literalmente la victoria. Pues bueno, ¿qué nos falta a nosotros para llegar al mundial? Literalmente se resumió en esto: detalles que toca pulir como colombianos, no solo en el deporte sino en la vida diaria. El deporte es cierto que es algo que refleja muchas de las cosas rutinarias, diarias de lo que nos pasa. Entonces pues sí, para que lleguemos al mundial vamos a ver cómo nos va. Yo creo, le pongo mucha fe que vamos a ganar ese mundial. Lo sé, tenemos que ganarlo, no la vamos a creer. Y ya la otra pues esperar qué pasa. Pero sé que esta vez va a ser el resultado de los mejores que vamos a tener en estos años históricos en Colombia. Y ya pues ya todo depende mucho de cómo sucedan también las cosas y de cómo nosotros nos esforzamos en los partidos que vienen en este mundial. Ey, no siendo nada más, muchachos, los dejo por este video. De verdad, muchísimas gracias. Si les gustó, no sé si quieran agregar, dejar sugerencia ahí en los comentarios. Mira, le falta esto al jugador colombiano, mira, deberíamos aprender esto de aquellos, mira, tal. Obviamente lo vamos a recibir desde la mejor forma. Y de pronto se viene una nueva serie recreando el Mundial 2026. Lo vamos a hacer en un juego antiguo, lo más probable. Entonces no siendo nada más, hasta luego.